Buena gente, ¿qué tal? Bueno, acá les estoy mostrando algo de lo que estoy trabajando. Bueno, a ver si ven el video completo, porque es todo info. Este es un toroide, ¿ven? Este es un toroide largo, alto. Entonces bueno, acá tienen los henrios, tiene 800 microhenrios, se puede ver, y tiene 15 de vuelta. Ahora yo le voy a aplicar en el soft, bueno, no tanto en el soft, en el archivo Excel, los datos. Este tiene 15 vueltas para que tenga esa cantidad de flujo, ¿no? Y tiene va a tener una resistencia con estos microhenrios. Ahora, este es igual a ese en cantidad de flujo. O sea, si este tiene 1500 Gauss, este también tiene 1500 Gauss. Lo que pasa es que yo le puse más vueltas, ahora no sé si era este el devanado o el otro. Y esta es la impedancia no, los microhenrios, bueno, depende de la impedancia, ¿no? Tiene esto 300 y el otro tiene 500, creo que son los 200 porque son 37 vueltas y yo le puse más vueltas porque me sobraba el cobre. Creo que las 37 vueltas está acá, entre este y este. Pero bueno, son 200 microhenry y este tiene 700. Entonces, es importante en saber la potencia y los henry. ¿Por qué? Por la impedancia. Porque este toroide, si nosotros tenemos un circuito o una bobina o algo, por ahí tengo, no es lo mismo conectar este que conectar este. Son dos cosas distintas. Hacen el mismo trabajo, pero la impedancia no son iguales. Ahora pasamos al tema del archivo Excel y le muestro. Recuerden, este es el largo, que yo le voy a decir, y este es el más chico. Ahí está la dimensión en Excel y le voy a explicar ahí. Más o menos voy armando ahí en el Excel los datos para el cálculo, ¿no? Bueno, acá estamos con Excel. Acá están los datos para el toroide, que sería todo esto. Acá también hay para otro cálculo de toroide. Acá es para encontrar los teslas. Esto es cálculo para bobinas, son los solenoides. Acá dice. Se puede calcular los teslas, da el flujo en Gauss, en Weber, en Maxwell, y la longitud de metros que va a ocupar ese bobinado y los ohms de resistencia que va a tener según este diámetro de alambre. Si nosotros cambiamos acá el diámetro, ponemos 0,80, van a cambiar los datos de acá. Y a través de los metros también se puede conseguir el peso. Pero bueno, entonces en el toroide que yo estaba mostrando ahí en el video, este es el chico, 17 por un interior de 9, una altura de 12 y un voltaje de alimentación de 4, una frecuencia que va a trabajar de 3,5 kHz y una cantidad de flujo máximo para un toroide 1500 Gauss. Y eso me da que son 37 espiras. Y los Gauss va a ser en 1380. Acá puse un aproximado para que calcule y calculó más o menos exacto. 1380 con 37 espiras. Si nosotros le damos más espira, se satura. Va a llegar a 2000, 2500 Gauss y el toroide ya está, se saturó. No funciona. Acá tiene también el dato en Maxwell. Entonces, si nosotros cambiamos alguno de estos valores, todavía me falta conseguir más datos de toroide. Esto es una parte, esto es para otra cosa, no lo miren. En este Excel hay varias cosas y falta todavía conseguir potencia, resistencia, impedancia, o sea, salen muchos datos, o sea, siempre en electrónica así aparece algo que yo un toroide, un transitor y aparecen 400.000 ecuaciones. Pero bueno, aquí hay que encontrar para otro tipo de cálculo, para los microhenrios del toroide. Entonces, si nosotros ponemos la misma dimensión del toroide y hacemos 5 espiras, ponemos 5 espiras y nos marca una cantidad de microhenrios, en este caso 21. Y el resultado me da que la permeabilidad es de 550, más o menos de 500. Entonces, este bueno, es el índice de autoinducción para calcular la cantidad de henrios. Entonces, si yo quiero tener 20 milihenrios, necesito darle 166 espiras.
Pero bueno, hay que tener en cuenta también que estos son 37. Entonces, hay que... Esto es para otra cosa. O sea, yo más o menos le voy diciendo lo que estoy haciendo, lo que vamos allá sacando cálculo y haciendo. Esto es un aproximado, o sea, el dataset del toroide, cuando son comprados y que son caros, son exactos porque están hechos con todas las medidas. Pero bueno, esto es algo recuperado, que no conocemos nada de ese toroide, solamente que lo estamos mirando, entonces hay que encontrar todos los datos, o sea, inventar el dataset. Y eso es muy difícil. Entonces esto es un aproximado de poder encontrar algunos datos de esos toroides que están tirados por ahí y hacemos un par de cálculos y le sacamos algún dato. Pero bueno, puede ser que esté dentro de esto puede tener un margen de error porque esto es algo aproximado. Entonces, pero está muy cercano y funciona bien. Es bastante de ayuda. Bueno, entonces lo que quiero que vean en la parte de toroide, solamente en estos toroides, si nosotros modificamos acá los Gauss, ponemos 2000 Gauss, cambian la cantidad de vueltas. Si vamos a más Gauss, 1, 2, 3, pero el toroide no supera los 2000 Gauss, porque si ustedes buscan un dataset de un núcleo comprado con que tenga todos los datos reales y te dicen que más de 2000 no aguanta. Y si uno trabaja con una frecuencia superior, 50 kHz, 60 kHz, y los Gauss se vienen abajo, se vienen a 800, te dicen más o menos, se vienen abajo. Entonces, si nosotros trabajaríamos con esta cantidad de Gauss, necesitaríamos ahora 18 vueltas, ¿ves? Van cambiando. Si nosotros cambiamos el diámetro de 17, ponemos 27, bueno, 27, ahí cambia la cosa. Va cambiando según la medida. Si cambiamos el alto también van cambiando la vuelta. Vamos a volver para atrás. Entonces, bueno, vamos a los 1500, más o menos 1500 como máximo, y otra frecuencia. Si nosotros cambiamos la frecuencia, en vez de 3,5 kHz, que no es nada, ponemos algo 10.000, ahí puede cambiar la vuelta. Se dan cuenta que de 13, de 37 pasó a 13, con 10 kHz. Y hay que ver si estos 10.000 kHz andan adentro de esto. Sí, lo que pasa es que nuestro oído empieza a bajar a partir de los, no me acuerdo, pero ya 50 kHz. Ya acá ya tenemos que estar poniendo algo de 1000. Y puede ver cómo suben la vuelta. Una vuelta subió. Porque la tensión es baja, si subiéramos alta. Pero bueno, esta es una parte para saber el coso. Ahora estos datos, vamos a poner los reales, que yo estaba probando. 1500. Acá son 3500. 37 vueltas. Creo que son todas las vueltas que tiene el toroide. Bueno, son 37 vueltas. Ahora, el toroide grande no lo conocemos. Entonces ponemos los datos acá. Hacemos las 5 vueltas, mide la cantidad de Henry y nos va a sacar la permeabilidad. Yo lo hice este cálculo, no me acuerdo cuánto era, los datos acá los datos tengo, pero no me acuerdo cuánto me daba acá. Y me daba 1500, 1400 de permeabilidad, 1400 me daba. Y funciona porque si yo le ponía más vuelta, me daba los Henry que este cálculo me daba, muy aproximado. Entonces, pueden ver que ese núcleo chiquito tiene 500 de permeabilidad y el alto tiene 1400. Por acá tengo los datos de altura y todo. Este es el largo. Vamos a reemplazar los datos acá. Bueno, estos son los datos del largo, a la misma tensión y misma cantidad de Gauss y frecuencia igual. Me da que necesita 15 vueltas y ese pueden ver ahí el video que tiene 15 vueltas. Es lo que tira este sistema. Cuando yo lo puse a oscilar y a funcionar, funcionaba y largaba la misma cantidad de corriente que el otro. Y acá, bueno, acá es para calcular eso, pero bueno, yo no me acuerdo de los datos y daba 1500. Entonces con esos 1500, si uno se viene a los cálculos de los toroides, necesita ese cálculo. Acá para calcular los Tesla del toroide necesitamos ese dato, que sería este. En este caso está puesto el toroide más chico, me parece 9, 17 y 9, y de altura 12, con un Tesla de 0,4
de corriente, 40 mA de corriente, y esto sería la cantidad de Gauss, 1800. Más o menos la corriente que estaría circulando en el otro toroide de 37 espiras. Yo no sé si acá tiene corriente, altura, espiras. Acá está las espiras, 37 espiras. Necesitamos llegar a una cantidad de Gauss. A ver. Ahí tiene 1300 Gauss. 1400 Gauss. O sea que serían 270 mA para llegar a esa corriente que necesitaría este transformador para que llegue a los 1400 Gauss. Estaría trabajando con esa corriente de 270 mA con 37 vueltas. Y estos son los datos. Si en este toroide que tiene 1400 de permeabilidad, acá todo cambia. ¿Ve? Los Gauss se fueron a 4000 con esa cantidad de vueltas. O sea que si ese mismo toroide chiquitito tuviera más permeabilidad, con solo ponerle 37 pilas, porque sería el otro toroide, estaría saturado. Acá están 37 vueltas. Con esta cantidad de corriente estaría totalmente saturado, no trabajaría, porque ni los datasheets de las mejores marcas que dan, yo ahí les muestro una hoja que estoy sacando los cálculos, están totalmente saturados. Bueno, esta es una parte de los cálculos. Acá estoy armando con este tipo de ferrita push-pull. Bueno, estoy completándolo, todavía me falta llegar a unos cálculos. Entonces se ponen los núcleos en la parte A, la parte B, voltaje secundario, frecuencia, cantidad de Gauss, cantidad de espira que larga. Estos son para calcular los Gauss del trafo circular. Después tenemos la parte de los Gauss por el trafo rectangular. Bueno, no entra en la pantalla. El área que se necesita para potencia del trafo. Ya voy armando para ir sacando. Después, bueno, con estos datos puedo hacer un soft para que sea un poco más fácil. Pero bueno, esto después yo lo voy a dejar en la descripción cuando haga otro video específico de esto. Voy a dejar estos cálculos para en Excel, que una vez completando los datos sea más fácil. Y después también estoy haciendo cálculo de potencia de trafo para la ferrita. O sea, yo puse trafo, serían así los inductores. Esto sería el inductor, las medidas, se ponen las medidas del inductor y la frecuencia de trabajo, los Gauss, la densidad de corriente que se mide en SIR por milímetro por ampere por milímetro, y la topología. La topología son estas y estos son los valores. Entonces eso te va a dar una potencia acá, y según el trafo el núcleo digo, da una potencia que le podemos sacar. Esto cálculo no está en ningún lado de internet, ningún lado. Creo que soy el primero que va a dejar algo de esto, porque esto no es muy difícil, nadie lo ha decodificado. Esto no lo he encontrado en ningún lado que me ayude, pero bueno, ya esto lo decodifiqué, ya están las medidas acá y te da la potencia en vatios. Y lo otro importante es un trafo de ferrita. Acá sí hay un trafo que lleva la E y la I, casi son las medidas, que serían todas estas medidas que hay que poner con el core de E, I, sería el core, sería este núcleo, se ponen las medidas, la frecuencia de trabajo, la cantidad de flujo, y bueno, esto es la densidad de corriente, también igual qué tipo de alimentación que va a ser, o flavor, puente completo, medio puente. Acá están los datos, se reemplaza acá y esto te da la potencia. La potencia va a estar fijada en frecuencia. Pueden ver que yo cambio la frecuencia, la potencia subió. O sea, hay que calcular todo, porque si nosotros hacemos oscilar esta bobina a una frecuencia, va a tener una impedancia. Si la cambiamos la frecuencia, va a tener otra impedancia, pero va a tener otra potencia. Entonces hay que encontrar un balance de todo esto para que armar un circuito, ¿no? Y a mayor frecuencia los Gauss van cayendo, o sea que si nosotros estamos trabajando con 50 kHz, 50 en 1200 Gauss,
800 vatios. Pero bueno, estos 800 vatios no son casi 800, hay que trabajar que son 700, hay que dar un descanso al transformador, ¿no? Si no se satura. Pero bueno, lo que quiero decir es que con la frecuencia, una frecuencia de 100 kHz, ya ahí hay que bajar a ponerle a 1000. Y ya bueno, ya tenemos 1200 vatios que trabaja ese transformador con estas dimensiones. En este caso son las mismas dimensiones. Acá algo más chico, 18 por 37 por 21, o sea que la medida E sería esta. El largo total tendría como 5 centímetros y medio de largo. Bueno, un trabajo chico, pero miren la potencia que se le puede sacar, es bastante. Pero bueno, este cálculo tampoco lo vi en ningún lado, no está en internet, por lo menos en habla español, digo. Saqué algunos datos también de alguno que hablaba en inglés, que me dio unos datos, y bueno, otro dato lo conseguí, porque hay que encontrar la relación de esto, de A y C, y la relación de E entre B, que da también la modificación del área, porque todo transformador, mucha gente calcula transformadores para 220 volts, 50 Hz, pero ya están hechos los cálculos resumidos para esa frecuencia, y ya están hechas las chapas para esa frecuencia, pero nosotros cambiamos las medidas de esto, y cambiamos la frecuencia, ya estamos afuera de ese cálculo. Entonces necesitamos saber un poco más preciso a través de esto. Bueno, ahí les muestro algo de los datasets que he sacado de internet, y sigo completando más cálculos, porque todavía me falta seguir completando. Bueno, este es un cálculo también de inductancia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el transformador S, que lo estamos haciendo trabajar con 50, 1, 2, 3, bueno, acá sí tengo que poner la cantidad de 0, 50 kHz. Bueno, acá si queremos poner 4 volt o 12 volt, y acá es la resistencia que va a tener ese bobinado. Por ejemplo, si ese transformador tiene, no sé, tanta cantidad de vueltas, va a tener una inductancia, puede ser que tenga microhenry, 0,2, entonces va a tener una resistencia de 63 ohm, y 200 microhenry es poco, o sea, está por ahí, pero ve que ya tiene resistencia. Si ustedes miden con el tester, y el cobre le va a medir 0,7 ohm, ustedes dicen, bueno, este bobinado va a tener 0,7 ohm, nada. No, hay que ver la frecuencia, y esa frecuencia ya me dio 63 ohm, y si le sumamos el ohm más que sumó el tester, tenemos 64 ohm. Entonces ya ese transformador ya tiene 64 ohm, hay que trabajarlo como si fuese una resistencia de 64 ohm. Si eso no tuviera, tuviera un poquito más, 250, ya tiene 80 ohm. Hay 20 ohm de diferencia con un poquito más de microhenry. Ni hablar si lo vamos a 600, 180 ohm. Se pueden ver por la frecuencia. Si nosotros no queremos hacer que oscile esta frecuencia, y queremos hacerlo trabajar a una frecuencia más alta, 75 kHz, 2, 3, ya nos fuimos a 283 ohm. Más, porque va a tener un poquito más de microhenry, va a tener un poquito más de ohms. El tester, si usted pone el tester y miden, y va a tener 20 ohm. Entonces le suman 20 más esto, tienen 300 ohm. Y es bastante. Acá pueden ver la corriente que va a tener más o menos RMS y la corriente más o menos pico. Y una contraelectromotriz de 0,28 julios. Bueno, eso por un lado. Después vamos a ir haciendo pruebas y vamos a ir explicando un poco. Y acá, bueno, los test de la bobina de un solenoide, o sea que si nosotros tenemos un diámetro de, por ejemplo, de 10 milímetros, 1 centímetro, le damos 300 espiras. No, esto es el diámetro del cobre, ya me equivoqué. Un alambre de 0,4, 300 espiras con un diámetro de 10 milímetros y un largo de 80 milímetros, algo largo, 80, sin núcleo, le ponemos por 1, con una corriente de 7 amperes, bueno, vamos a ponerle una corriente de 500 mA, va a tener esta cantidad de Tesla y esta cantidad de Gauss. O sea que es un flujo muy chico, o sea, no va a tener mucho poder para pegar en muchos clavos. Entonces hay que subir la corriente, 3 amperes, ahí va teniendo un poquito más.
pero bueno, mantengamos los 500 mA. Le ponemos núcleo, con que le pongamos el núcleo de un toroide que tiene 500 de permeabilidad, pueden ver cómo se fueron los Gauss, se fueron a la estratosfera, se fueron. 11.000 Gauss, ya está en un tope, ya son 10.000, ya nos fuimos un montón. Entonces con un poquito menos corriente podemos tener algo que se pueda tener, que tenga fuerza. Bajamos la corriente a 100.000 amperes, bueno, tenemos 2.000 Gauss, pueden ver. Si nosotros le quitamos el largo, lo hacemos de 5 centímetros en vez de 8, pueden ver que suben los Gauss. Todo depende de todo eso. Y si le ponemos el doble de espiras, pueden ver que ahí teníamos 7000 Gauss y ahora tenemos comparado con 3000, o sea, hace el doble. Poniéndole más vueltas, por ahí las bobinas de los relés tienen muchas espiras. Es por ese motivo, para que tenga resistencia, porque trabajan corriente continua, y para que genere una cantidad de Gauss suficiente para que sea pegado el contactor. Pero bueno, acá podemos saber la resistencia que va a tener, los metros que necesitamos para hacer esa bobina, y los ohms que va a tener ese bobinado, ohms de continuo, o sea, los ohms del cobre. Luego, si esta bobina la hacemos oscilar, tenemos que pasar a este dato y poner aquí la inductancia que tiene esa bobina. Sabiendo la permeabilidad y lo largo, se puede sacar la inductancia, se coloca aquí la inductancia y esa inductancia va a dar una resistencia. Entonces hay que sumar esta resistencia, que son 1300 y pico de ohm, más, por ejemplo, si todos estos datos son reales, más estos 300 ohm. Entonces tendríamos acá como 1600 ohms en total en esa resistencia. Y ya ahí cambia la corriente, porque una vez que la hacemos oscilar ya no tenemos 100 mA, entonces vamos a tener un poco menos. Pero bueno, esos son todos los datos que hay que tener en cuenta cuando alguien arma algo de electrónica, ¿no? Son todos los datos que se van teniendo y hay que empezarlo a juntar uno con otros para saber lo que está haciendo y saber cómo agrupar estos cálculos para sacar algo que funcione, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos lo que estoy haciendo. Voy a seguir, todavía me falta completar los cálculos. Esto es una parte de los toroides, esto es una parte, eso para calcular las vueltas, me falta la impedancia, me falta potencia, me falta varias cosas. Pero bueno, es una parte. No quiero hacer más largo el video, más o menos se entendió. En esto voy. Y ya vamos a ir sacando más cosas. Bueno, si les gustó, quieren saber más, cuando suba los archivos, ya saben, se tienen que suscribir. Bueno, si no, no se suscriban, para que no les llegue. Pero bueno, ya saben, suscríbanse. Y si les gustó, un like. Y si no les gustó, también. Bueno, gente, hasta la próxima. Bueno, gente, esto es más o menos los datos que saqué de un dataset. Acá pueden ver los tipos de núcleo. Ahí, acá van dando los datos. Ahí que van viendo. Acá saqué los datos para ir corrigiendo los cálculos. Entonces esta es la parte de toroide que me está faltando también, calcular la potencia. Acá están los datos de algunos toroides comprados, que se le pueden ver el área. Ahí está el área. Y lo que se calcula para la potencia es esto. WAAC, que es el múltiplo de la ventana por el área. Entonces este es el dato que se utiliza para la potencia. Y este dato depende de estos datos. Entonces aquí voy. Yo saqué para algunos tipos de núcleo, por ejemplo este que estuvieron viendo, saqué datos de acá. Los fui corrigiendo con algunos datos de que da el fabricante. Acá sigo sacando cálculos. Pero bueno, hay muchos tipos de núcleo y va cambiando las fórmulas. Lo que quiero que vean es esta parte de aquí. Aquí están los tipos de núcleos, los códigos y las potencias. Esto está
en watts, a 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz y 250 kHz. Pueden ver la frecuencia, cómo va aumentando según la frecuencia. Acá es el doble, sube y sube. Más frecuencia, más potencia. Y a través de ese cálculo, que aquí el cálculo lo da el fabricante. Están por acá los cálculos. Y ahí para mayor potencia, aquí pueden ver tenemos algo de, no veo bien, pero 2800 vatios con 20 kHz. A 50 kHz son 4200 y pico, después tenemos 6000. Bueno, son un núcleo bastante mucho más grande, ¿no? Pero pueden ver la potencia. Y aquí está la parte de los Gauss. Tenemos los Gauss que llegan a 2000, no más de 2000, por eso el fabricante también te da como máximo 2000. Y las frecuencias que uno puede trabajar, y acá está la curva. A mayor frecuencia, los Gauss se vienen abajo, hasta de 500, 400, 300. Y si trabaja mucho más frecuencia, pero bueno, los máximos son 250, es por acá, que serían como 800 Gauss, por ahí. No más de 800 a esa frecuencia. Y si trabajo con una frecuencia menor, como yo le puse a 3000, a 3,5 kHz, sí, me puedo ir a 2000, a 2500 Gauss. Pero bueno, eso es lo importante. Bueno, gente, suscríbanse.